Algunas cosas de, por supuesto, Monseñor Di Monte, que tenía esta cercanía con el poder. Por eso le decía a Ana que esto que vamos a decir no tiene nada que ver con el cariño que ella le tiene a Monseñor Di Monte. Son ámbitos distintos. Monseñor Di Monte fue un hombre muy cuestionado en la Iglesia y fue un oficialista de todos los turnos. Durante la dictadura y también durante los años del menemismo y del kirchnerismo. Y obviamente tuvo esta cercanía con el gobierno de Néstor Kirchner. Lo tuvo también con Menem y estuvo involucrado en aquel famoso escándalo de la rifa de la Ferrari, ¿se acuerda? Ese hecho bochornoso del menemismo. Hay varias cosas que llaman la atención. Monseñor Di Monte estuvo involucrado en la venta de unos terrenos del arzobispado de Mercedes Luján frente al Lago Moreno. Nosotros tenemos la escritura de esa venta, que es una venta que generó un gran escándalo y gran sospecha. De ello hablábamos el otro día con Monseñor Agustín Radrizani, el sucesor de Monseñor Di Monte. Fíjense ustedes, ¿no? Este terreno que tenía el arzobispado enfrente a la vera del Lago Moreno eran 45 hectáreas que se vendieron a un valor de $600.000. Está calculado que el valor de esos terrenos superan con creces los varios millones de dólares. Y hay varias cosas para mencionar. Una de ellas es esto del valor, porque fíjense, para venderlo, el arzobispado tenía que pedir autorización al Vaticano por las dimensiones. Entonces, ¿qué se hizo? Se dividieron a las 45 hectáreas en varios segmentos para venderlos cada uno en forma individual por un total de $600.000. De esta manera se evitó el informe al Vaticano. Esto generó un verdadero escándalo. El comprador, según figura en esta escritura que estamos mostrando en forma exclusiva por primera vez, es Fernando Casina, un joven que trabajaba como ingeniero informático vinculado con la Embajada de Malta, obviamente alguien que no tenía la plata para comprar esto. Lo de Malta no es casual, porque la sospecha es que en esto tuvo que ver Esteban Caselli, que fue el hombre que durante los años del menemismo tuvo esta llegada fenomenal al papado de Juan Pablo II a través de un hombre muy cuestionado como Enrique Navarro Valls. Caselli fue el embajador de la Soberana Orden de Malta. Esta venta le produjo, y el otro día lo reconoció acá Monseñor Radrizani, al obispado de Mercedes Luján, una grave pérdida patrimonial. Grave pérdida patrimonial. Y lo mismo, obviamente, en relación a lo que fue la refacción de la Basílica de Luján, eso también está bajo sospecha. Ustedes saben que el primer decreto que Néstor Kirchner firmó durante su presidencia fue el de los fondos para la refacción de la catedral, que obviamente estaba en un estado muy malo. La catedral es la basílica, para decirlo con corrección, es un edificio que tiene protección papal, por lo tanto el arzobispado allí directamente se vinculaba con el Vaticano, no tenía que pasar por ninguna autoridad de aquí. Es interesante ver quiénes estuvieron a cargo de esas obras que están sospechadas de sobreprecios, porque uno de los involucrados es Angelo Calcaterra. Sí, el primo de Macri también participó de estas obras que están bajo análisis, porque se sospecha que hubo sobreprecios. Este es el recorrido de Monseñor Di Monte, que lo hace muy cuestionable desde el punto de vista de sus vinculaciones políticas, y por eso nos sorprende esta cercanía con Devido, con José Francisco López. Fíjense qué importante lo que nos decía Ana, ¿no es cierto? Él lo conoció ahí a José Francisco López porque estuvo un día y otro día se concelebró el cumpleaños de Monseñor Di Monte con el de la esposa de José Francisco López, ¿no es cierto? Es decir, la trama de la corrupción que va por todas partes y que también llegó a algo que debe ser investigado, como son las obras de refacción de la cátedra de la Basílica de Luján. Monseñor Di Monte está enterrado en Mercedes a la espera de ir
allí, en el momento que no se sabe cuándo ocurrirá, a la cripta. Es curioso el dato que nos daba Ana Pronesti, ¿no? Monseñor Di Monte le dice, somos 2, pero se construyeron 3 criptas por un error de cálculo de curiosa comprensión, porque no eran tantos. Esta saga es la que enmarca la llegada de José Francisco López. No un emblema, un protagonista de la corrupción del kirchnerismo, que tenía llegada a todos los rubros. Esta situación de Monseñor Di Monte en algún momento le había generado un enfrentamiento con el hoy Papa Francisco. Esta es parte de la historia también que tiene que ver con José Francisco López debido y la corrupción del kirchnerismo, marcando lo que es la condición humana, ¿no? Y desde este punto de vista, de lo que es este costado del Monseñor Rubén Di Monte, hace ciertas aquellas palabras, por supuesto sabias, de San Agustín, cuando hablaba de la Iglesia santa, prostituta y pecadora.